Chyna fue uno de los íconos femeninos más influyentes en la historia del wrestling, recordada con cariño a casi una década de su fallecimiento, pero detrás de su fuerza y fama se escondía Johnny Laurer, una mujer marcada por el rechazo, la depresión y el olvido de la industria que la vio brillar. No obstante, pese a que hoy en día hemos avanzado como sociedad y podemos detectar a estos representantes / coach de vida vendehumo, en ese entonces las alianzas a estas personas comenzaban a marcar, al menos en los clientes, un renacimiento a su modo de ver y vivir la vida. Pero esto mismo terminó llevándola al abismo, aprovechándose de sus demonios de las formas más ruines y rastreras que te puedas imaginar. Sin más que añadir, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento el manager que se aprovechó de la depresión y muerte de Chyna. Comencemos. Chyna fue muy crítica con Triple H y Stephanie McMahon, teniendo un estilo de vida desenfrenado y declaraciones de la misma índole. But I have something to say. First of all, Hunter or Triple H or whatever you choose to call yourself, you're an asshole. Con los años, conoció sus propios problemas. Padecía de trastorno bipolar tipo 2, lo que la llevaba a fuertes cambios de humor y depresiones que intentó calmar con drogas y alcohol. Ya en la década de los 2010, cambió las sustancias por medicamentos y buscó reconciliarse con la WWE, con la esperanza de que reconocieran su legado. Sin embargo, su pasado en el cine para adultos seguiría siendo una sombra que la mantenía fuera, incluso viviendo al otro lado del mundo. Me parece pertinente decir que para 2015 Johnny no estaba del todo recuperada, más bien, al vivir aislada del mundo donde se hizo una estrella mundial, le era más fácil controlar sus problemas de ansiedad e impulsos de depresión al no estar sometida a presión constante. Tras intentar limpiar su imagen desde 2010 de la mano de Anthony Ansaldo, quien ella lo presentaba como, y ojo a esto, su amigo y representante. Ya pueden entender desde aquí por dónde va el asunto. Al más puro estilo de Diego Dreyfus, le vendería la idea a Chyna de una reconstrucción personal, que hasta aquí suena bien, pero el problema que todos, incluyendo su familia cercana, notaron, vino cuando el representante le vendió la idea de un documental que se titularía La reconstrucción de Chyna, el cual tenía el objetivo de grabar el día a día de la novena maravilla del mundo en su camino a volver a los Estados Unidos, vencer el alcoholismo y retomar su vida pública en el país de las barras y de las estrellas, concluyendo con un triunfal regreso a la WWE. Para el proyecto contrataron a un director llamado Eric Angora, cambió de país de residencia e iba a tener exposición inmediata al ojo público, situación terrible para una persona que justamente llevaba años huyendo de todo esto. Iniciando el documental en sí, este se perdería en el oscurantismo de internet por unos cuantos años, hasta que Dark Side of the Ring revelaría el metraje que se había grabado para entonces. Y es ahí, no cuando nuestra protagonista fallecería, sino cuando el documental de Vice salió a la luz en 2021. Hasta entonces es donde todos pudimos apreciar la realidad, pese a que no lo dejaron tan implícito como tal. Regresando al producto en sí, podemos ver un documental que era grabado de mala calidad, con una cámara teniendo poca estabilidad, deficiente calidad de imagen y otras falencias técnicas importantes, pero lo que nos inmiscuye es cómo primero de la mano de este proyecto, la ex campeona intercontinental sobrelleva una vida común y corriente en Japón de la mano del yoga para controlar la ansiedad, a la par de que narraba en videoblogs que si bien se sentía emocionada, también estaba nerviosa, porque todo el ojo público volvería a criticarla, inmediatamente colocándola en la Comic Con y reuniones de wrestling, a la par dejándole claro incluso desde antes que atravesara el globo terráqueo que debía sonreír en todo momento. Y si bien la mujer afirmó que ganó algo de dinero por estas firmas de autógrafos, el mismo Mick Foley confesó en Dark Side of the Ring que cuando se la encontró en una de estas reuniones, tras años sin verla, pensó: no estoy seguro de que ella esté lista para regresar. En unos minutos de plática, notó lo obvio. El programa continúa con más relatos cotidianos, donde se revela que consume medicamentos para la depresión y para dormir, pero inmediatamente, este proyecto también desvela cómo Anthony era posesivo con la luchadora, cómo quería hasta decirle al director lo que tenía que hacer, por ejemplo cómo hacer las tomas, pero no de manera serena y de buena onda como luce la mayoría de este tipo de gente que se las da de coach de vida, sino que de a poco tomaría roles autoritarios que alcanzarían hasta los gritos,
situación que nos da a entender que evidentemente en algún momento tomó una de estas actitudes con la protagonista. Lo peor comienza cuando Eric, el director, revela que ya viendo su día a día, supo que la miembro de The X estaba combinando los medicamentos con alcohol, además de que reconoció que sabía que necesitaba ir urgentemente a rehabilitación. Sin embargo, el manager afirmó que era evidente que durante el rodaje del documental de China estaba bajo los efectos de sus fármacos, pero esto no afectaba realmente a las grabaciones. Por si no les quedaba claro, las verdaderas prioridades de quien se presentaba como su amigo pese a todo. Aún con todos los problemas de sustancias, el equipo entero fue a Las Vegas, donde, bueno, ¿qué les puedo decir? Los camarógrafos contaron que hasta ellos se drogaron con ella. Las sustancias como la heroína se hicieron presentes. Sumado al alcohol de la fiesta, era más que claro que todo estaba mal y la combinación del desastre comenzaba a gestarse de manera agónica. Con el paso de los días, Anthony la sigue guiando a enfrentar sus demonios. La lleva a reconciliarse con su familia tras años de estar distanciadas producto de severos cambios de humor en China, quien los había sacado de su vida en primer lugar. Iría a llorar a la tumba de su padre, a las oficinas de WWE buscando que la indujeran al Salón de la Fama solo para no pasar ni de la recepción, dando a entender que no quisieron pasar la llamada de que estaban ahí. El rechazo que tanto temía comenzaba a hacerse presente, pero para 2016 las situaciones empeorarían. Y es que la misma intérprete en sus lives personales dejaba claro que no todo era arcoíris como ella daba a entender en el documental que estaba en producción. Sumado a que su misma madre aseguró que cuando la llamó, entendió perfectamente que Anthony la estaba controlando por sobre de todo. Conforme nos acercamos al final de las grabaciones, los camarógrafos reconocen que el representante no está en lo absoluto interesado en sanar a China, solo quiere que su documental salga bien, solo para proceder con escenas de ambos preguntando a un doctor qué tan mortales son las combinaciones de la luchadora, y con el hombre todavía buscando contradecir al médico, quien les advirtió que estaban jugando con adicciones y combinaciones mortales. Pero Tony le dijo, es que es un mal necesario, argumentando de que de esa forma ella podía controlarse. Pese a los avisos, el hombre de traje continuó con todo, ahora pactando una reunión con la madre, quien se mostraría emocionada por ver a su hija tras 30 años, pero a la par pidió que no filmaran la reunión en favor de, ya saben, un poco de humanidad. Bueno, según la progenitora, Anthony no tomó esto nada bien. Se molestó y le dijo que tarde o temprano la volvería a ver. A la par que a continuación relató que su hija le mandó un correo en tono altanero. Ahí notó que nada estaba bien y optó por cancelar la reunión, lo que marcaría finalmente el punto de quiebre en nuestra protagonista, molestándose al nivel de que según el mismo representante lo agredió y lo despidió, quien con un descaro sin igual contó como le dijo, no puedes despedirme, soy tu alma gemela. Es aquí cuando llega su última entrevista, la cual iba a salir en el documental. Mientras tanto, el contexto en la vida real englobaba cómo su exnovio iba a estelarizar WrestleMania 32. El camarógrafo comienza la grabación en estado inconveniente, mientras le hacía algunas preguntas. Ella, más serena, revela que ama con toda su alma a Anthony, pero que tiene problemas con las drogas, que lleva 15 años batallando con la ansiedad, no puede comer ni dormir. Está cansada que su entorno, familia y representante no puedan ayudarla. Cuando finalmente rompe en llanto, entre lágrimas y risas nerviosas, pide ayuda. El 20 de abril de 2016, tras días sin poder contactarla, Anthony va a su departamento. Y ojo, en diversos medios y entrevistas, él se alza el cuello afirmando que fue a buscarla para internarla. Dice que ya llevaba días planeando meterla a rehabilitación. La realidad, por alguna razón, casualmente, al entrar a su departamento, llevaba un camarógrafo y con una desfachatez sin igual busca una narrativa poética, afirmando, yo por dentro lo sabía. No es teoría. Anthony, su representante, sabía que China ya había fallecido y llevó un camarógrafo para grabar cómo encontró su cuerpo sin vida. China, I kinda knew. Existe una grabación que es extraordinariamente sagrada, extraordinariamente valiosa, y es la grabación de mí encontrándola muerta. Anthony Ansaldo en entrevista para Wrestling Inc.
Desafortunadamente, China había partido por una sobredosis accidental de relajantes musculares y alcohol, y ya sin vida. Aún así, Anthony la siguió explotando, primero presumiendo a diestra y siniestra que tenía la grabación de cuando encontró su cuerpo. Cuando la cremaron, grabó cómo tiró sus cenizas al mar. Pese a la petición de guardar una parte para su madre, guardó un cuarto de los restos para él, y finalmente hizo del funeral todo un evento con escenario, micrófono, luces y una urna despampanante. Desafortunadamente, China estaba en un problema gravísimo de depresión y ansiedad, situación que la orilló a buscar ayuda. Un coach de vida prometió relanzarla espiritualmente, quienes al parecer no se caracterizan solamente por ser pelones, sino que por tener una habilidad de manipulación, chantaje, distorsión de la realidad para venderse a sí mismos como los guías a la solución de todo mediante puras buenas vibras y bondades. Anthony Ansaldo se vendió a sí mismo como su amigo, pero nunca fue así. Es justo decir que esta depresión y espiral descendente comenzó justo cuando se inició a grabar el documental. Fue debido a la exposición desmedida a sus demonios, a ser criticada, a sus inseguridades y traumas con el rechazo. Todas estas situaciones a las que fue empujada por su manager, confirmando por su gente cercana quienes relataban cómo este sujeto ya la estaba obligando a hacer cosas que ella no quería hacer, terminaron desencadenando en su partida. Y pese a que Ansaldo nunca haya reconocido ni un gramo de culpabilidad, indirectamente lo hace con sus propias declaraciones, como el aceptar que la dejó abandonada en Las Vegas, en cómo solapaba el conseguir sustancias en el mercado negro, el cómo la presionaba para reunirse con su familia o a meterse en las oficinas de la WWE. Una cosa es enfrentar tus demonios y otra muy diferente, torturarte contra tu voluntad con tus demonios, lo que me lleva a decir que la autodestrucción de China es el documental de wrestling más crudo que jamás se haya producido y que no se haya publicado como tal, ya que en él vimos no cómo China se autodestruyó, más bien cómo mediante la omisión de todo el equipo de grabación desde camarógrafos hasta director y por supuesto presión del mismo representante, sacaron hasta la más mínima gota del sufrimiento de Johnny, donde el espectador no puede hacer nada, no puede interferir y no te queda más que solamente ver cómo mediante el delito de la omisión, la novena maravilla del mundo se apagó y Kenny así pudo descansar en paz tras finalmente entender que su representante era eso y no su amigo, cuando lo despidió poco antes de su accidente. Y este confirmó la decisión cuando prefirió monetizar desde cómo encontró su cuerpo en vez de llamar al 911 hasta más allá de su funeral. Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete, no temas, es algo totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo a la vez que no te pierdes ningún video. Déjame en los comentarios tu opinión, ¿qué opinas sobre este documental de China? Si lo has visto. Para ti, Anthony y su equipo de grabación lo llevaron hasta la muerte. ¿Crees que pudieron hacer algo y salvarla a tiempo cuando estaba llorando en sus videos que iban a salir en el documental? ¿Qué opinas sobre cómo grabó desde cómo encontró el cuerpo hasta su funeral, que lo hizo un evento que incluso puedes encontrar en YouTube? Lo que quieras, te estaré leyendo. Sígueme en X para una conversación más personal, el link estará en la descripción. Recuerda que ya puedes hypear este video si lo estás viendo durante las primeras 24 horas, así me ayudas a llegar a más gente. También puedes hacerte miembro si deseas ver los videos con anticipación. Igual te invito a dejar un super chat si crees que mi trabajo lo vale. Es como una propina y realmente se agradece con el alma. Muchas gracias. Una vez dicho esto y sin más que añadir, gracias por ver.